Bueno, y el tema del día, hoy viernes, adicción al sexo, pero ¿cómo saber si en realidad somos o no adictos al sexo? Muchas personas a veces nos pueden llegar a calificar, incluso nuestras propias parejas pueden llegar a decirnos, ay, es que tú eres adicto al sexo, es que tú tienes un problema con ello, pero no puede ser que no. Vamos a ver hoy cuál es en nuestra vida, y en la medida que sepamos más de él, en la medida que lo comuniquemos y lo hablemos de una forma más tranquila, sin tanto miedo, lo vamos a capitalizar a favor de nuestra propia felicidad y a favor de nuestra integridad, ¿no? Cuando uno habla de adicción al sexo, también nos imagina el pensamiento, que tanto el pensamiento es el inicio de esa adicción en las personas que lo son. Pero es que resulta que les voy a dar una información, y es que la zona del cerebro en la cual se activa y la cual funciona a veces de una forma errónea con respecto a las adicciones a las drogas, es la misma zona que se activa con el sexo, pero también es la misma zona del cerebro que se activa con el amor. O sea que todo está revuelto ahí, y la forma como funciona pues tiene que ver con lo mismo como funciona. Pero uno piensa, ¿qué es mejor, pensar en sexo o pensar en una hamburguesa? Cuando a uno le dicen, y hagan el ejercicio en casa, les voy a decir, duren 2 segundos sin pensar en sexo. No lo van a poder hacer porque yo ya les dije, no piensen en sexo, e inmediatamente su cerebro pensó en sexo, inevitablemente, y no lo podemos medir. Hay unos estudios que hablan de que uno piensa en sexo por lo menos unas 164 veces al día. Uf, eso es bastante. Para otros podría ser muy poco. Para los hombres tiene una mayor intensidad, según lo refieren los estudios. Para la mujer también tiene otro tipo de intensidad de pensamiento, pero no siempre podemos concluir que la persona que está mirando fijamente a lo lejos necesariamente tenga que estar pensando en sexo. Hablamos de adicción cuando el sexo termina convirtiéndose en un problema, y esta persona que sufre la adicción hace lo de esta persona con ese letrero, por favor, help, ayúdenme, ayúdenme, por favor, porque él se ha apoderado de sí mismo, no es una elección, y esta persona tiende a tener problemas, no solamente por su conducta, sino por su hábito de pensamiento. Está trabajando y está pensando en sexo, está comiendo y está pensando en sexo, pasa una persona y está pensando en sexo, y esto le genera una gran alteración de su hábito de pensamiento que le causa sufrimiento. No pensemos que la persona que tiene más sexo y que quiere tener más sexo es porque vive feliz. No, en este caso es totalmente lo contrario. Pero hay dos extremos de este tema, y es la persona que está exageradamente pegada al sexo y la persona que también ha decidido tener abstinencia con él. Entonces, bueno, hoy tenemos acá han hecho el favor mis compañeros de remoto de permanecer aquí en conexión, mejor dicho. Así que los voy a invitar. Quiero invitar a mis compañeros, a Víctor, a Tatán, porque les hice una pregunta que les hice a los televidentes también, con respecto a cuántas veces piensan en sexo. Y yo no sé si ya tenemos ahí a Víctor, que nos pueda contestar al respecto. Víctor, ¿andas por ahí o no estás por ahí? Bueno, mientras Víctor y Tatán aparecen en pantalla. Aquí. Ah, bueno, ya llegaron. Oh, Víctor, bueno, yo sé que tú eres el santo y yo sé que me vas a decir que no, que piensas que 0 veces y que solamente con tu novia piensas en eso. Yo, ya todos los televidentes lo saben. Pero hablándolo aquí a carta cabal, ¿cuántas veces crees que un hombre puede pensar en sexo en el día? Doctor, primero que todo un saludo como siempre muy especial, cargado con la mejor energía y agradeciéndole como siempre por traernos estos temas. Definitivamente soy un convencido total de que la educación sexual debe ser hoy en día pues un pilar fundamental para pues, evitar muchas cosas que suceden por no habernos educado muy bien en este tema de la sexualidad. Y hoy con este tema un poco picante, pero bueno, Doc, mire, yo primero que todo, ¿cuántas veces pienso en sexo en el día? Pues yo creo que, no sé, más bien respondería, puede uno pensar en sexo todos los días, no sé cuántas veces al día, pero sí uno, yo creo que pues
siendo un ser sexuado uno tiene como que ese detalle siempre presente por pues el mundo en el que vivimos, por todo eso sobre el consumismo, bueno, tantas cosas, Doc. Hablando de adicción al sexo, yo sí quisiera, bueno, y teniendo en claro que la hipersexualidad, pues es esa necesidad insaciable de tener relaciones sexuales en frecuencias pues exageradas. Yo no soy definitivamente adicto al sexo, Doc, pero me pongo yo a reflexionar que uno en la adolescencia, y por esa idiosincrasia que también usted mencionaba hace un momento, pues nos llenamos de prejuicios y muchas cosas, porque recuerdo en muchas ocasiones que sí, uno escuchaba entre los amigos cuando era uno pelado que nosotros los hombres mínimo teníamos que tener una relación sexual a la semana. Pues alguna vez escuchaba eso y resulta que sí me encontré con muchos amigos, o pues escuchaba uno de muchos hombres que se reprimían porque a veces pasaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Yo, gracias a Dios, pues tuve una educación sexual, digamos lo que muy positiva, y he tenido una vida sexual muy sana. Creo en la adicción, pero al amor, y siempre he creído en el sexo, pero con amor. Entonces, Doc, yo sí quisiera que tratáramos un poquito este tema, pues también enviándole ese mensaje a los adolescentes y a esas personas que a veces se reprimen que porque no pudieron tener una relación sexual. Sí, y sobre todo, Víctor, el mensaje que le queremos dar es que no se sientan culpables, ni se sientan equivocados, ni se sientan erróneos por el hecho de sentir y de pensar y de tener ese deseo de vivir la sexualidad. Yo les decía al principio del programa, no sé si me alcanzaste a escuchar, que la zona del cerebro donde se procesa el deseo sexual es la misma zona donde se procesa el amor, es la misma zona donde se procesa también el amor a la hamburguesa, a las empanadas, a la comida, a todo lo que nos genera placer, que es en el sistema límbico. Entonces, imagínense que uno desea la comida, igual también puede desear el tema del sexo, y sobre todo cuando estamos en una etapa joven, cuando estamos vigorosos, cuando nos sentimos atractivos. Tiene que ver mucho con la autoestima también, pero entonces ya rayar en el tema de la adicción, más que con la frecuencia de cada cuánto lo tiene uno, estaríamos hablando de cuando el momento es como ese deseo de satisfacer el placer de forma inmediata, que es un problema en psicología. Entonces, cuando alguien tiene el deseo, hamburguesa, y ya, no, es que tengo que ir ya, porque es que es ya o ya, se me acaban las ganas. Eso puede pasar con el sexo. Alguien piensa en el delicioso y aún estando en el trabajo tiene que buscar la forma de poder complacer o complacerse de forma automedicada por el deseo que aparece. Entonces esto altera la vida. Es cuando uno ya no pierde como el control, la regulación, y hacia allá es más o menos que va este tema. Bueno, pero tenemos los dos extremos, porque tenemos el santo varón, pero también tenemos aquí al gran atleta de la sexualidad. Entonces, dinos, Tatán, por favor, aquí, anímate, para que la gente se provoca con lo que tú nos cuentas. Con respecto al tema de la adicción, ¿qué opinas? Martín, vea, le voy a responder la primera pregunta. ¿Uno cuántas veces puede pensar en sexo? Yo creo que uno de hombre, uno piensa muchas veces. Cualquier cosita que uno lo ve, uno como que, uy, qué rico. Además, lo tengo que confesar, porque, digamos, yo soy un man muy morboso. Entonces, digamos, hay temporadas donde, mejor dicho, estoy, pero la calentura al 100. Hay otros días que estoy más tranquilito. Pero realmente sí, además que es muy rico, el delicioso es muy rico hacerlo. Pero además, Martín, te quiero hacer una pregunta, porque normalmente cuando la gente habla o se habla de adicción al sexo, a las mujeres se les dicen ninfómanas. ¿También a los hombres se les puede tener ese mismo término, o cuál es el término que los hombres utilizan cuando son realmente tan adictos al sexo? No, el tema de la ninfomanía es un término mal utilizado con ellas, ¿no? Porque ese ya es un término que entra en el orden como de lo patológico, ¿no? Como cuando hay algo exagerado, algo que es anormal, algo que es excesivo. Pero bueno, tú dices algo muy interesante con respecto al deseo, y eso está muy bien. Hay que concebir el deseo dentro de la vida de uno como algo natural. Lo importante es que uno tiene que tener un grifo
hay una llavecita para uno abrir y para uno cerrar. Y así como tú dices que a veces, por ejemplo, y eso nos pasa a todos, a ustedes televidentes, unas veces tenemos más ganitas y otras veces estamos un poquito como calmados, como parcos, y no necesariamente tiene que ver con el tema de fidelidad o de lealtad o de tener o no una relación, porque el deseo sexual aparece aún con relación o sin relación. Pero lo importante es aceptar que es una emoción que viene y va, y que fluye, que fluctúa con el tiempo, y así somos los seres humanos, a veces más inteligentes, a veces menos inteligentes, a veces más brutos, a veces más sabios, y una cantidad de cosas que nos pasan como seres humanos que tenemos que aceptar. Yo les agradezco a mis compañeros de remoto por haber permanecido acá, por haberme acompañado en la sección, y a mi chica las dejo para más adelante. Por favor, guárdense, yo sé que están que les salen letreros, pero vamos a continuar con el tema y ya vamos con ustedes aquí en la sección. Entonces, chao chicos, nos vemos ahora. Bueno, y seguimos hablando entonces de nuestro tema del día y les sigo dando como esos datos importantes. ¿Cuándo puede uno reconocer en realidad que tiene un problema o tiene la adicción al sexo? Entonces vamos a hablar primero, y ustedes pueden ir haciendo checklist a ver si eso es un problema en su vida o no, y es que tiene que existir un patrón problemático que le provoca un deterioro o un malestar significativo a la persona que lo vive. Entonces está en el trabajo y le aparece el pensamiento, le aparece el deseo, y no puede seguir trabajando porque tiene que interrumpir y generar alguna acción para lograr satisfacer ese placer de forma inmediata. Y esto es un patrón que es problemático. Está en el carro, va con alguien, aparece una persona, está solo con otra persona y creen que es obligatorio tener el delicioso en ese momento, y eso es un problema y causa malestar, sobre todo cuando no logra satisfacerse, pero también, sobre todo, cuando cae en el terreno del irrespeto a la otra persona porque le genere algún tipo de vulneración en su integridad. Segundo, esta persona tiene que darse, en este problema tiene que darse una frecuencia muy alta, prolongada en el tiempo, es decir, tiene más de 3 meses sintiendo esto y le genera problemas, y entonces va y busca a su terapeuta o al médico y le dice, mira lo que me está pasando, no puedo controlarlo, y en ese momento entra en el plan de estudios, que tiene que darse con una frecuencia y un tiempo prolongado. La existencia de un deseo persistente o un esfuerzo que haya producido pues el fracaso de no haber podido controlar. Entonces esto causa un sufrimiento interno, genera ansiedad y genera muchas veces también depresión, pero también hay otras emociones como la rabia de no poder satisfacer el deseo. Que inviertan mucho tiempo en la búsqueda de sexo. Entonces este tipo de personas que tienen que buscar todo el tiempo, se meten en todas las aplicaciones para encuentros de tipo sexual, están casados y han hecho un pacto con su matrimonio, pero sin embargo les toca vivir esos porfuerazos y se meten en esas aplicaciones y ponen en todo momento en riesgo la relación que tienen en el momento por el hecho de cumplir su deseo vigoroso de tener ese delicioso. Entonces, pilas con el coexiste con otro tipo de adicciones, ¿no? Entonces, estas personas son adictas a las reuniones sociales, a las rumbas, a los espacios en los cuales estas personas pueden hacer este coqueteo y este flirteo y puedan lograr llegar a concretarlo pues en un delicioso. Entonces, pilas con eso. O también que genere problemas interpersonales, sobre todo con el tema de la pareja. O, por ejemplo, a veces, por esa adicción al sexo, cuando están tomando con amigas y siente que alguna de ellas está un poquito más relajada con el tema y puede terminar vulnerando los derechos de la otra persona bajo los efectos del alcohol. Entonces esto puede ser un gran problema. Personas que tienen posiciones de poder en la política, en la religión, en el trabajo, en la empresa, no sé, en diferentes agremiaciones, y que por su postura de poder hace que los demás claudiquen ante sus deseos de tener el delicioso en cualquier momento y lo generan como una moneda de transacción en su vida diaria. También hay que tener en cuenta que de allí, de la adicción, hay otro extremo que es la abstinencia. Entonces hay algunas personas que también han caído en la abstinencia sexual, y debo decirles algunas cosas, y es que cuando uno se va al extremo en la abstinencia sexual, primero el hecho de no tener la actividad va a hacer que se disminuya con el tiempo el apetito sexual. Entonces puede haber problemas allí. Esta persona también, cuando pasa mucho tiempo sin tener sexo, termina también en depresión, a veces en ansiedad, y ha sido asociado. Se ha encontrado, por eso en las mañanas cuando uno llega al trabajo feliz,
la gente le dice, uy, pero parece que pasó buena noche, porque definitivamente las endorfinas que se generan durante el delicioso generan un estado de bienestar y de un buen ánimo, y eso le genera salud a la persona que la vive de una forma adecuada. En cuenta, el estrés se disminuye, entonces si uno puede disminuir el estrés, pues a ver, por favor, todo lo que sirva para disminuir el estrés es bienvenido, pero pasa lo contrario al adicto, que es que se le aumenta el estrés por no poder tener el delicioso en cualquier momento. Pilas con esto. Bueno, ahora sí yo quiero invitar a mis compañeras y vamos a desenredar esta pita por el lado de las mujeres. Ya lo vimos por el lado de los hombres con nuestro santo varón y nuestro atleta sexual. Pero vamos ahora con Mile y con Liz. No sé cuál de las dos tenga una pregunta ya para hacerme, y si tiene alguna inquietud, bueno, aquí estamos para que nuestros televidentes también se les aclare todo. Dale, Liz. Hola Martín, primero saludarte, como siempre me encanta tenerte los viernes porque aprendemos mucho sobre esos temas que son tan interesantes y que son tan tabú ante nuestra sociedad. Pues hoy yo lo voy a decir, Martín, yo siento que cuando hay pareja, cuando tenemos una pareja, pues obviamente yo todo el tiempo pienso en sexo, pues pienso en esa pareja, en estar con él. Si es la pareja que me llena totalmente, pues obviamente todo el tiempo estoy entre besos, caricias, en qué voy a hacer, en cómo disfrutar. Y tengo el mismo pensamiento de Víctor. Durante mis 39 años de vida he tenido una sexualidad muy consciente y dada siempre con el primer factor para mí el más importante, que es el amor. Pero cuando hay amor y cuando tengo esa pareja, yo sí soy la locura, Martín, y ahí se puede hacer de todo, y me gusta experimentar, y me gusta inventar, y me gusta comprar aparatos, y me gusta comprar de todo para uno poder tener esa confianza con esa pareja que se tiene, pero siempre dentro de los límites del respeto. Entonces, Martín, yo sí pienso que, no sé si eso es una adicción, porque son pensamientos, o sea, no es que uno todo el día esté pues ahí haciéndole a eso, al delicioso, pero sí hay pensamientos muy sexuales con esa pareja mientras se tiene. Y cuando no la tengo, Martín, pues he llegado hasta 2 años sin tener relaciones sexuales, y me parece algo también que hay que reconocer, Martín, porque las mujeres, no sé si los hombres, y voy a ir a esa pregunta, tienen la capacidad, por ejemplo, yo puedo durar 2, 3 años sin tener nada y no pienso en eso, no es algo que me atormente, que yo esté ahí, porque no tengo esa persona que me incita a tener esos pensamientos lujuriosos, digámoslo de alguna manera, Martín. No sé si los hombres también piensen de esa manera. Yo creo que un hombre no dura tanto tiempo como las mujeres. No sé si a mí le pasa cuando está sin pareja, pero yo hasta 2, 3, 4, pues no sé hasta cuánto podría durar sin tener relaciones, Martín. Sí, mira, tú tienes una asociación que es muy común encontrarla en nuestra gente y que también nos deja muy bien parados con nosotros mismos y con los demás desde el punto de vista de los valores. Lo que yo quiero llamar la atención en esto es que no siempre el deseo sexual tiene que estar vinculado con el amor. Entonces tú dices, por ejemplo, nos pasa a muchos que cuando no hay una relación estable, porque lo hemos aprendido culturalmente, porque creemos que todo tiene que ser algo serio, pero más allá de que queramos tener algo serio, siempre debemos intentar tener algo sano. Entonces, el sexo sin amor también puede ser parte de nuestras vidas, que lo importante es que debe ser sano porque no solo se respeta a alguien por el hecho de no amarle y utilizarle sus servicios del delicioso, sino que se respeta a alguien por utilizar los servicios del delicioso, pero vulnerarle de alguna forma, aunque no haya amor. No podemos utilizar el sexo como moneda de cambio en las relaciones, ni el amor como moneda de cambio para tener sexo. No, es una asociación que es importante romper, porque cuando uno entonces en esos, por ejemplo, 2 años, digamos que tú dices, y digamos que yo duré 3 años, o he durado 10 años, incluso a veces en celibato por decisión propia, pero en ese tiempo uno no quiere decir que no desee el sexo, tener el delicioso. Quiere decir es que uno se ha trazado una tarea y tiene una meta, y es que no va a tener delicioso si no es dentro del marco del amor. Es una modalidad, es una elección, es algo importante y es algo que lo debe hacer sentir a uno bien, pero a la persona que hace todo lo contrario no se tiene por qué sentir mal. También es sano, también es válido, también es aceptable y es totalmente natural, permitido, normal, no es sintomático y no es adicción. Entonces,
hay que tener cuidado como con eso, ¿no? No hacer siempre el vínculo, aunque uno por valor de la vida haya trazado que siempre va a tener delicioso dentro del marco del amor. Entonces, como ninguna de las dos posturas es negativa. Tenemos de los televidentes. Entonces, ya me dice mi directora que ahí tenemos una pregunta, vamos a verla en pantalla. Dice, yo pienso que soy adicto al sexo porque si lo hago por la mañana, ya estoy mirando cómo lo hago por la tarde o más rato, y así soy a cada instante procurando repetir y repetir, pero no con la misma persona. Siempre trato de buscar nuevas aventuras. Mil gracias, saludos a Liz, atentamente Robert. Entonces ahí hay algunos criterios que aplican. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tienes el delicioso y ya estás pensando en el siguiente y ver cómo obtenerlo, puede estar generando un patrón de pensamiento que es de tipo como obsesivo. Entonces te obsesionas con un pensamiento, te tuviste el delicioso y ya metes el tema en tu cabeza. Entonces sí podrías estar en los terrenos, pisando terrenos de la adicción, sin que aún seas un adicto, ¿no? Porque alterarte tu trabajo, tiene que alterar otro tipo de situaciones sociales, interpersonales. Puede ser que estás en tu etapa de juventud, que estás viviendo tranquilamente el sexo, pero puede ser que tuviste el delicioso, estás trabajando normalmente, no tuviste que pararte a mitad del trabajo para ir a tener otro delicioso, sino que te esperaste hasta pospusiste la recompensa, entonces te demoraste 2 días para volver a tener el siguiente, pero lo tenías trazado en tu mente. Entonces podría estar pisando ciertos terrenos, pero no puedo decirte que eres adicto. Habría que mirar otros parámetros y mi recomendación es que intentes hacerte evaluar por un profesional, ¿no? Bueno, mi hermosa Mile, mi bella Mile, la moneda de cambio del sexo y del amor hablaba ahorita y yo te vi ahí como asentando la cabeza, entonces no sé qué opines con respecto a esto. No, 2 cositas. Realmente te quiero hacer 2 consultas, Martín, con respecto a lo que mencionas y lo que nos estás enseñando. Yo sí quiero entender entonces en qué momento uno dice soy adicto al sexo o no, porque obviamente a mí me gusta muchísimo el sexo y pienso en esos encuentros bonitos con mi pareja, mientras tengo una pareja así, me pasa igual a Liz, claro, pues ya teniendo con quién, uno como que se antoja más, le da ganas. Y lo otro es, Liz nos ponía un referente ahorita de, claro, cuando uno está con esa persona que le gusta, que le despiertan todas esas cosas, uno empieza a experimentar, a querer buscar, que la ropa, que los juguetes, que los aceites, una cosa y la otra. Hasta dónde pues es importante también que la otra persona quiera ese tipo de cosas, es decir, porque yo puedo querer mucho experimentar y querer salir volando y tirarme del closet, pero de pronto el otro puede ser mucho más, no sé, pudoroso, más avictorado en esos aspectos y se cohíbe, y se cohíbe un poquito de disfrutar de todas esas experiencias que no están mal, que no son pecado, que no son delito, es decir, como le digo yo al otro, ven, experimentemos juntos porque finalmente lo estoy haciendo para placer de los dos, no solo para mí o no con intención de afectar negativamente al otro. Hay dos preguntas que me hiciste. Entonces, la primera, digamos que para ustedes, para que les dé tranquilidad y para no echarles tanta cháchara técnica, digamos que hay 2 criterios muy importantes para uno saber si está en el terreno de la adicción. Y uno es la frecuencia con la que uno desea tener el sexo y el tiempo que lleva sintiendo eso, ¿no? Entonces, que tiene que ser muy seguido. No vamos a hablar de una semana, de 2 semanas, no. Hasta varias veces al día. De querer estar con una persona todos los días. Esto es adicción al sexo. Y la segunda es que causa algún tipo de síntoma en sí mismo, en su esfera mental y emocional. Y es que causa sufrimiento, causa ansiedad. Y es si no lo logra, si no lo tiene, si no lo consume en el momento y si no obtiene el placer inmediato. Y eso genera una alteración de su vida interna, de su mundo interior, pero también de su trabajo, de su relación de pareja. Entonces, cuando ya entra a afectar algunas esferas de la vida de uno y la de otros, que son importantes, en ese momento es cuando podemos estar pisando esos terrenos de la adicción. Entonces, tú me hablabas ahorita también de qué cosas hacer durante el delicioso. Y es importante porque además yo ya me adelanté a esa pregunta con el tema para el próximo viernes. Y es que hay casi 200 preguntas que uno debería hacerle, que son de carácter picante, o sea, que pisan los terrenos de la sexualidad, que uno debería poder hablar, así sea de forma jocosa con su pareja o con su nueva pareja o con su proyecto de pareja, debería uno hablar de estas cosas así sea en chiste.
jugar a las preguntas picantes con una persona que uno recién está conociendo. Dime, Mile. Martín, ¿existe solución cuando una persona es adicta al sexo o disfruta mucho de la sexualidad con su pareja y el otro es todo lo contrario, que es más que lo hace, digamos, por cumplir más con una responsabilidad que porque quiera estar haciéndolo todos los días? Claro, hay soluciones, siempre hay soluciones en el terreno de lo clínico, de la psicología, de la psiquiatría, hay soluciones también en el campo del orgánico, porque a veces el problema de la inhibición o el falta de deseo tiene que ver con una causa física, entonces tenemos muchas también soluciones en el plano médico, pero también hay soluciones en el plano social, y es que si uno no encuentra con quién coincidir en el delicioso, pues next, hay soluciones también. Dale, Liz, para no dejarte a medias antes de pasar con una pregunta de un televidente. Bueno, otra pregunta, Martín, ¿cómo lo hago? A ver, en las mujeres de pronto tenemos la capacidad de tener más relaciones al día, ¿cierto? Entonces las mujeres cuando estamos y queremos con nuestra pareja, pues obviamente uno quiere el mañanerito y el por la nochecita, de pronto si por la tarde se da la oportunidad, venga para acá otro ratico, o en el carro, bueno, donde quieras, porque las mujeres pues tenemos como esa capacidad. De pronto el hombre, Martín, por su condición no, y a veces se siente cansado, a veces dice, no, es que no, vas muy rápido, no, espérate, déjame recuperar, todo eso. Entonces, hablando de la adicción, en el día, por ejemplo, ¿cuántas veces uno podría tener relaciones sin decir que somos adictos, o en la semana? Porque tú estabas diciendo que no, que por la ansiedad y todo eso, entonces que en la semana no sé, una vez a la semana, o en el día cuántas veces, o una vez al mes. O sea, ¿cuáles son esos parámetros que se deben tener en cuenta en una relación, pues teniendo en cuenta también que el hombre actúa de una manera y la mujer también tiene otras ventajas y otras facultades? Digamos que es que yo, si doy un número, las personas van a empezar a sumar y a restar. Okay. Y entonces van a decir, ¿soy adicta o no soy adicta? Pero digamos que en promedio la mayoría de los estudios hablan de que relaciones sexuales de 1 a 3 veces por semana es algo completamente normal, completamente sano. Pero hay que entender también la etapa de la vida en la que uno está, la edad en la que está, también si está con pareja o si no está con pareja, también otro tipo de rasgos de personalidad que hacen que la persona sea más proclive a buscar el delicioso, y que algunos también se centren más en un tema de valores, en un tema de conocimiento y de amistad antes de llegar al delicioso. Recuerden que hemos hablado de varios ámbitos, la demisexualidad, por ejemplo. Entonces, no podríamos atrevernos a decirlo para que la gente no se etiquete y no se encasille, sino que quedémonos con los 2 criterios que les dije, que les altere su vida personal, y fuera de eso, que este problema de pensamiento y de obsesión y compulsión por el sexo se haya permanecido durante un poco tiempo, 3 o 6 meses en el tiempo, y le altere su vida. Entonces quedémonos ahí. Vamos a ver la pregunta de nuestro televidente, y ya, creo que ya viene en pantalla. Venga, ya la estoy trayendo, llegó. Entonces dice, cordial saludo, en sexo siempre, muchas veces al día, pero todo está en saber controlar las ganas. Un abrazo a todos, un beso para la bellísima Liz desde La Romana, acá en la República Dominicana. Martín, los veo cuando se puede, bendiciones. Uy, un abrazo fuerte para ti, muchas gracias por estar conectado o conectada con nosotros. Y bueno, digamos que lo que nos dices está bien, y siempre que uno no vulnere y no se vulnere, todo está permitido. Siempre es importante trabajar un poco en la autorregulación, en el tema de no necesariamente tenemos que recibir la gratificación inmediata de todo. A los niños, desde pequeños, tenemos que posponerles el placer, posponerles el premio, para que ellos aprendan a regularse. Si tú ves a un niño o un adolescente que peleó, hizo su pataleta y le entrego rapidito lo que quiere para que esa persona quede tranquila, pues le estoy enseñando que la vida, el placer lo tiene que tener de forma inmediata, y la gratificación es inmediata, y eso no es. Cuando uno quiere todo inmediato, entra en los terrenos de un poquito de generar un tipo de adicción y de tener problemas para uno y para los demás. Entonces hay que mejorar la autorregulación y posponer la gratificación, porque cuando yo pospongo la gratificación, dejo que la corteza prefrontal de mi cerebro analice, que es cuando llega la razón. Si no, seríamos solamente animalitos por ahí creyéndole a los instintos, pero no filtrando a través de nuestro cerebro con una razón, que sí, que no, que cuándo, que cómo, que más tarde. Ese tipo de cosas nos las dice esta función ejecutiva, que es lo que nos hace diferente a todas las especies en el planeta. Dime, Liz.
Martín, ¿qué porcentaje le podríamos dar a el sexo, hacer el amor, el delicioso dentro de una relación? O sea, teniendo en cuenta otros factores como el familiar, el amor, la ternura, bueno, tantas cosas. El sexo, ¿qué porcentaje tú como especialista le podrías, porque uno le preguntan a usted cuánto porcentaje le pone a la relación con el sexo? ¿Cuánto le pones tú como especialista en porcentaje al sexo dentro de una relación pues constituida y en la que hay un compromiso? Te voy a dar una respuesta de reina por allá, de reina, ¿no? De reina. No, entonces, comprométete. No, la respuesta diplomática de reina es que todo lo que yo entrego a mi pareja debe ser al 100%. El 100% debe prevalecer. Entonces no puedo decir que es que las relaciones se componen 33% de sexo, 33% de finanzas, 33% de amor romántico. No, porque entonces luego aparecen los hijos, entonces me toca bajarle el porcentaje, 20%, 20%, 20%. No, Mati. Todo lo que hagas en una relación de pareja, entrégalo al 100% tuyo. Si vas a tener sexo hoy, por favor hazlo como si fuera la última vez que lo fueras a tener, para que lo hagas con toda la calidad del caso, para que tu gratificación sea buena, para que haya valido la pena el esfuerzo y para que la persona que recibe placer de tu parte reciba en realidad algo de buena calidad. Pero no me pongas a dar porcentajes, Mile. Pero yo sí voy a decirle a Mile que se moje un poquito y Mile sí nos tiene que decir, Mile, ¿cuánto porcentaje le pones al sexo en una relación? Póngale 100 y ya, de reina. Yo creo que No, supera déjala. el 50%. ¿Cuánto? No, porque obvio, uno se entrega lo más que se puede, pero pues ojalá uno pudiera todos los días, todo el día, pero no siempre es así. A veces uno llega más tarde, a veces uno llega más cansado, a veces uno llega y el otro está de viaje, a veces a uno le duele una pierna, a veces a uno le duele... No, Mile, Sí, pero sí, no, me estás preguntando que hasta entendiendo. dónde es importante o qué tanta importancia, en porcentaje, qué tanta importancia le doy a la sexualidad. Yo creo que supera el 50%, es bien importante, porque si no, entonces, pues yo amigos tengo muchos. Sí. Uno puede compartir otros espacios y otras cosas con los amigos, pero eso es lo que le da el plus, o sea, uno es amigo de la pareja, pero eso es lo que le da el plus para que se convierta en la pareja. Bueno, y con este plus de Mile vamos a despedir la sección. Muchísimas gracias por haber estado muy conectados y su participación que nos ayuda sobre todo a construirnos entre todos. El próximo viernes les prometo que vamos a hablar de todas las preguntas picantes que uno debería hacerle a su pareja, sea en el sentido del humor y no, para poder sacar información importante para saber si coincidimos o no en el tema sexual. Pero el martes, porque el lunes es festivo, el martes los esperamos muy a las 8:30 de la mañana y el martes estaremos con un tema en Gente de Mente que tiene que ver con la baja autoestima, tan importante para mantener nuestra vida funcionando y fluyendo con felicidad, con buena gratificación y con mucha seguridad. Esto ha sido por hoy, Gente de Mente.